¿Dónde se ponen las Principalmente, expectativas? principalmente Venezuela va a seguir dependiendo mucho de los ingresos petroleros para que pueda recuperar su economía. Y este año no es la excepción. Si bien otros rubros económicos han tenido un importante despegue, como por ejemplo el campo, como comentaba, lo que es el sector pesquero, Ujú, camarones, ujú. langostas y toda esta área, sigue siendo muy pequeño todavía respecto a la industria petrolera. Y un incremento importante en la producción de petróleo, por un lado, y quizás una mejora en los precios del petróleo puede afectar positivamente al desempeño de la economía venezolana, finalmente si eso ocurre este año. Pero para darnos también una mejor idea, ¿cuánto es el presupuesto? Si es que se maneja el presupuesto, porque bueno, entiendo que a ustedes se les hace muy difícil, ¿no? Tener claro cuál es el presupuesto nacional para versus los ingresos y saber de cuánto es nuestro déficit. Alejandro, ¿me escuchas? Ah, se cayó la comunicación con Alejandro. Bueno, eso pasa con frecuencia. Se habrán dado cuenta que ese es otro tema, pues que tenemos siempre pendientes de el tema de las comunicaciones en el país, que con frecuencia fallan, y ya estaremos nuevamente conversando con quien es economista, Alejandro Castro Sánchez, sobre las proyecciones de crecimiento económico en América Latina. Ya repasaba Argentina y Chile, estaba hablando de Guyana, que es una excepción dentro de lo que es ya la estimación de la CEPAL. Y también estaba mencionando Venezuela, ahí nos quedamos, y otros tres países que, bueno, también tienen un significativo crecimiento a diferencia de los demás, pero faltó también preguntar en qué áreas y cuáles son las fortalezas de esos tres países mencionados como Paraguay. Igual mientras me avisan, pues cuando tenemos nuevamente, ahora sí, Alejandro, decías. Sí, en el caso de América Latina, Paraguay, Bolivia y Guyana son los países que tienen mejor proyección de desempeño para este año. En el caso de Paraguay, el campo es un sector muy importante, sobre todo el sector ganadero. En el caso de Ujú. Bolivia, el sector gasífero es importantísimo para esta región. Y para el caso de Guyana, la incorporación del sector petrolero en su economía es fundamental. En el caso venezolano va a depender de dos cosas: una relajación de las sanciones económicas, específicamente en la industria petrolera por parte de los Estados Unidos, y que a su vez impacte de forma positiva en un incremento de la producción petrolera de aquí a fin de año, con la entrada de lleno de diversos actores extranjeros que puedan empezar a exportar barriles de petróleo de aquí a fin de año, y eso podría repercutir positivamente en la economía venezolana y que mejore el desempeño respecto al primer semestre de este año. Y dependiendo también de la administración que se haga de esos recursos, ¿no? Te dejaba pendiente y ahí se cayó la comunicación del presupuesto. Si es que por casualidad manejas más o menos una estimación del presupuesto versus, eh, bueno, en este caso la producción, lo que va a ser las fuentes de dinero para el año que viene, principalmente en la industria petrolera, de cuánto es el déficit, cuánto es la diferencia de lo que se requiere para manejar, poder avanzar con el país, atender las necesidades fundamentales, bueno, los servicios básicos que están fallando, más o menos cuál es la proyección en ese sentido, el presupuesto que se requeriría y lo que ingresa para el 2024. ¿Tienen ese cálculo? Bueno, hoy día el déficit fiscal en Venezuela, dependiendo de cómo lo calculen, y más o menos ciertas estimaciones, podría estar rondando entre 4 y 5% del PIB, que Mm, a grandes rasgos son entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, que es la diferencia entre los ingresos y gastos que hoy día puede tener el Estado. Y eso va a requerir justamente que haya un incremento de la recaudación tributaria, ya sea a mm. través de la industria petrolera o de otros sectores de la economía venezolana, que puedan exportar positivamente. Y eso es lo que está afectando de alguna u otra medida al incremento de precios, sobre todo en moneda local, y que es lo que hace que hoy día que tengamos una inflación interanual aún de 3 dígitos. Justamente el tema de la monetización del déficit fiscal, el financiamiento monetario, y que el hecho de que hace falta poner orden en el Estado para que esta brecha entre ingresos y gastos sea mucho menor y que no afecte negativamente a la variación de precios en Bolivia. Claro, porque además de eso, de afectar, por ejemplo, el tema de los precios, obviamente limita mucho el desarrollo nacional, ¿no? Porque estos impuestos que se están aplicando, pues ya muchos reportan que sin duda representa pues un golpe muy duro para sus planes, para su planificación como emprendedores o ya como empresas, para trabajos individuales, se hace cuesta arriba. Y en una economía altamente dolarizada que, según varios estudios, ronda entre 50 y 60% la dolarización transaccional que ocurre en el país, que se ha tratado de frenar un poco a través del impuesto a las grandes transacciones financieras. Al final del día, cuando tú compras un artículo en digamos, en un comercio, en un automercado, y que tienes factura fiscal,
entre el IVA y el impuesto a las grandes transacciones financieras, si pagas en dólares en efectivo o por algún otro tipo de instrumento que implique utilizar dólares, son cerca de 20% de lo que pagas en impuestos. Es un monto Muy nada alto. despreciable. Si lo ves por transacciones quizás no es mucho, pero si tú tomas en todo el año lo que tú erogas en impuestos, es una suma Mm, importante de todos tus ingresos anuales. claro, o sea, estás literalmente metiendo la mano al bolsillo de los venezolanos que están ya en una situación económica muy compleja, ¿no? Ese no debería ser el modelo ideal. ¿Cuál debería ser el modelo ideal dentro de la situación que atravesamos? Y ya para terminar, Alejandro. Yo creo que sincerar el tamaño del Estado sería un buen inicio. Estamos hablando de que hoy día Venezuela tiene un Estado con más de 33 ministerios y más de 100 viceministerios, Ujú. más del doble del siguiente país que le sigue en la lista, que quizás sea Argentina. Y realmente es preguntarnos si realmente es necesario tener un tamaño de Estado tan grande, y también empresas del Estado que aún siguen dando pérdidas, y es momento pues de poner orden al respecto y darlas en concesión, ya sea concesiones a empresas nacionales o extranjeras, y que no implique que cada vez que el Estado se quiera poner en marcha, colocarle, digamos, más en la mano en el bolsillo de la gente, y que al final termine siendo un detrimento en la calidad de vida, porque al final, mientras más impuestos tengas que pagar, es menos ingresos para ti para poder pagar bienes y servicios. Y eso al Para final termina avanzar. afectando de forma negativa a toda la economía, que es lo que ha venido ocurriendo en Ujú. parte en lo que va de este 2023 en Venezuela. Y se supone que además los impuestos no es solamente para mantener el gasto de nómina de administración nacional, ¿no? Sino que es también para que se avance en proyectos que impacten positivamente a la propia población que está aportando con ese dinero. Esa es la idea. Si las políticas públicas se aplican de forma correcta, pues la idea es que se pueda ver en infraestructura de toda índole y que sea en beneficio de la población. Eso es lo que en El principio deber ser. permite que los impuestos tú lo puedas ver en el día a día cuando tú sales a la calle, mejores Ujú. estados de las carreteras, autopistas, servicios públicos, entre otros. Y lo pagues con gusto, exactamente, porque te retribuyen con buenos servicios, entre otros. No te pregunté, y ahora sí termino con esto, Colombia, además con ese nuevo mandatario, con Petro, ¿cómo le ha ido y qué expectativas tiene para el 2024? Pues el caso colombiano pues no es muy bueno. El año pasado, según las estimaciones, Colombia creció una tasa superior al 7% respecto al año 2021, y este año pues Colombia va a crecer en promedio a lo que está creciendo Latinoamérica, que es menos de 2%. Realmente su desempeño no ha sido muy bueno. El clima político no ha ayudado mucho. La depreciación de el peso colombiano respecto al dólar ha sido de forma muy agresiva, y por ende está afectando de forma negativa pues la calidad de vida y el poder de compra de los colombianos. Y tampoco el precio del petróleo ayuda mucho. El precio del Mm. barril de crudo ronda entre 50 y 60 dólares, y los grandes productores de petróleo, aunque tienen un impacto importante en el tamaño económico, el caso colombiano también es uno de ellos, se ven pues de forma negativamente afectados, porque justamente el precio no ha aumentado en la medida de lo que tenían expectativas los analistas, y eso también en parte obedece a la dinámica global, que se ha ido enfriando un poco la economía mundial, y la demanda por, obviamente, de combustibles también está disminuyendo. Claro, muchas gracias por este recuento. Bueno, con la información que maneja como economista, Alejandro Castro Sánchez, feliz tarde para usted. Tenemos que hacer una pausa, son las 3:49, una pausa musical.